Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Volcán, soy residente del primer año del posgrado de Gastroenterología del Hospital Central de Valencia y el tema del que hablaremos a continuación se denomina anatomía de colon. El colon es una estructura tubular que mide aproximadamente 1.5 metros en el adulto. Él se encuentra unido al intestino delgado a través de la válvula ileocecal y finalmente va a concluir en el ano. Él va a presentar una forma peculiar debido a la existencia de unas bandas longitudinales y contracciones circulares que van a dar lugar a unos bultos llamados austras. El colon presenta regiones características que desde el punto de vista anatómico van a corresponder a porciones, en donde vamos a encontrar el ciego y apéndice vermiforme, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el canal anal. Él va a tener una forma de un verdadero marco cólico alrededor del yeyuno ilion y desde el punto de vista clínico quirúrgico lo podemos dividir en un hemicolon derecho y un hemicolon izquierdo, el cual va a tener una importancia fundamental al momento del estudio tanto anatómico como fisiológico de este órgano. El intestino grueso es un tubo muscular que mide aproximadamente 1.6 metros en total y cada segmento va a tener medidas distintas, en donde vamos a tener que el colon ascendente va a medir hasta 15 centímetros de longitud, el colon transverso, el cual es el segmento más largo de este órgano y va a medir hasta 60 centímetros de longitud, el colon descendente que puede medir hasta 15 centímetros de longitud, el sigmoides que puede medir hasta 40 centímetros, el recto que puede medir hasta 15 centímetros y el conducto anal que puede medir de 2 a 3 centímetros. Se diferencia el intestino delgado por su mayor calibre y a nivel del ciego va a tener un ancho de 5 a 7.5 centímetros y a medida que se hace más distal este órgano, su calibre va disminuyendo. El colon es la porción final del tubo gastrointestinal y este va desde el ciego hasta el recto, como ya mencionamos, y hay que tener en cuenta ciertas características morfológicas, como es el caso de la presencia de las austras, las cuales van a ser unas dilataciones saculares que tienen la pared colónica, como observamos en la imagen superior. Luego vamos a tener las tenias, las cuales van a corresponder a unas bandas musculares que se forman en la capa muscular longitudinal y van a seguir todo el trayecto del colon, como también observamos en la imagen superior. Estas se van a encontrar en número de 3, en donde primero vamos a tener la tenia libre, que cruza la cara anterior del colon. Luego tenemos la tenia mesocólica, la cual recibe este nombre porque es el lugar donde se inserta el mesocolon transverso y va a tener una situación posteromedial a lo largo del colon. Y luego tenemos la tenia omental, que tiene una situación posteroexterna y en ella se va a insertar el omento mayor. Luego vamos a encontrar unos pliegues denominados pliegues semilunares que, como observamos en la imagen superior, van a estar en posición transversal a lo largo de la pared externa del colon. Por último, vamos a encontrar los apéndices epiploicos, los cuales son unos pedículos de grasa que se insertan en las paredes anteriores del colon y estos pueden contener una rama terminal de un vaso colónico. En la imagen inferior izquierda vamos a observar las distintas disposiciones que tienen las tenias, en donde vamos a tener una tenia anterior y dos tenias posteriores, como es el caso de la medial y de la externa, así como también la disposición de los pliegues semilunares y las proyecciones de los apéndices epiploicos. En la imagen de la derecha vamos a observar que el colon se va a disponer en la cavidad abdominal dependiendo de su situación y dependiendo de su porción, en donde vamos a tener que el ciego va a ocupar la fosa ilíaca derecha, el colon ascendente va a ocupar el flanco derecho, el ángulo hepático va a ocupar el hipocondrio derecho, el colon transverso va a ocupar el epigastrio y parte de la región umbilical, el ángulo esplénico va a ocupar el hipocondrio izquierdo, el colon descendente va a ocupar el flanco izquierdo y por último el sigmoides, el recto y el canal anal van a ocupar tanto la fosa ilíaca izquierda como el hipogastrio y la región púbica. Vamos a tener que el intestino grueso va a estar formado por 8 porciones. Primero vamos a encontrar el apéndice vermiforme, luego vamos a tener el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente,
colon sigmoides, el recto y el conducto anal, así como también otras estructuras o referencias anatómicas, como es el caso del ángulo hepático y el ángulo esplénico. El colon transverso y el sigmoides van a estar suspendidos en la cavidad peritoneal por sus mesenterios, a diferencia del colon ascendente y descendente, que van a ser órganos retroperitoneales. La primera porción que vamos a estudiar va a ser el ciego, en donde tenemos que tener en cuenta que él se encuentra por debajo de la desembocadura del ilion. Él se halla en la fosa ilíaca derecha. Hay que tener en cuenta que el ilion desemboca en su cara posteromedial y que el apéndice sale también de su cara posteromedial. Tenemos que el orificio apendicular es el conducto que se continúa con el apéndice vermicular, que los pliegues iliosecales y secales son repliegues de peritoneo que se adhieren al ciego, y que el receso retrocecal va a ser un espacio muerto comprendido entre el ciego y la pared abdominal posterior. Luego vamos a tener las tres tenias, como es el caso de la libre, la mesocólica y la epiploica, que ellas nacen y se distribuyen a lo largo del ciego, y justo en la unión de las tres tenias se va a ubicar el apéndice. Luego vamos a tener la válvula iliocecal, que va a estar conformada por un orificio iliocecal. Esta va a tener en su parte superior e inferior los labios superiores e inferiores, que a su vez van a ser continuación de unas estructuras denominadas comisuras anteriores y posteriores. Y por último, estas comisuras van a nacer de unos pliegues denominados frenillos anterior y posterior respectivamente. Luego vamos a observar el apéndice vermiforme, el cual la forma o la denominación de vermiforme se va a dar por la forma aguzanada que tiene este segmento. Él no va a ser un órgano vestigial, sino un órgano linfoide, y como ya mencioné, nace en la unión de las tres tenias. Tiene una forma de cono, y en la porción interna del colon el orificio pendicular se encuentra aproximadamente a 2 centímetros de la desembocadura ilial en su configuración interna, como observamos en la lámina anterior. Ella posee una estructura de peritoneo visceral que lo va a fijar a la pared abdominal posterior, y es lo que denominamos el mesoapéndice. Este meso va a contener la arteria apendicular. El apéndice va a tener diversas localizaciones, siendo las anteriores las más frecuentes, como es el caso de la pélvica y la ilial, y las posteriores o menos frecuentes, donde vamos a encontrar la retrocecal, la subcecal, la retrocólica y la retroilial. Dentro de su configuración interna vamos a tener que desde afuera hacia adentro vamos a encontrar una capa serosa, una capa muscular, una capa submucosa donde se ubican los folículos linfoides y una mucosa. Luego vamos a tener el colon ascendente. Este va a tener como referencia anatómica principal que tiene como medio de fijación único el ligamento frenocólico derecho. Y dentro de sus generalidades vamos a encontrar que corresponde a la segunda porción del intestino grueso, y él va desde el ciego hasta la flexura cólica derecha, la cual forma un ángulo agudo. Este ángulo puede tener distintas medidas, como es el caso de 60, 30 e incluso 45 grados de curvatura. Vamos a tener que ella ocupa la fosa ilíaca derecha, el flanco derecho y en algunos individuos el hipocondrio derecho. Y este va a ser un órgano retroperitoneal. Dentro de sus relaciones vamos a tener que hacia adelante está cubierto por asas del intestino delgado y el omento mayor. Hacia arriba, como observamos en la imagen, va a limitar con la cara visceral del hígado y con el borde inferior de la vesícula biliar. Hacia atrás con los músculos ilíacos anchos y cuadrado lumbar. Ella va a estar separada del riñón derecho por la fascia retrocólica ascendente, la cual va a estar reforzada a su vez por la fascia renal, como observamos en la imagen inferior, y de manera lateral va a limitar con la gotiera paleoteocórica derecha, que es este espacio virtual que está del lado derecho del colon ascendente. Y por último vamos a tener que hacia medial va a limitar con las asas del intestino delgado y el retroperitoneo. Estas relaciones van a ser de gran importancia al momento de identificar al colon y los espacios retroperitoneales en las tomografías de abdomen. Luego tenemos el colon transverso, el cual es la porción más larga y móvil del intestino grueso. Se ubica entre ambas flexuras
tanto la hepática como la esplénica. Su situación y su forma va a depender de la contextura del individuo, en donde tenemos que en individuos obesos, como observamos en la imagen superior derecha, el colon transverso tiene una forma recta, una situación alta e incluso la podemos encontrar a nivel de la tercera vértebra lumbar. En cambio, en individuos delgados va a tener una forma de V y una situación baja, llegando a encontrarse incluso hasta nivel de la quinta vértebra lumbar. Luego tenemos el colon descendente. Él va a ocupar la fosa ilíaca izquierda, el flanco izquierdo, el hipocondrio izquierdo. Va a ser un órgano retroperitoneal y dentro de sus relaciones más importantes vamos a tener que hacia adelante limita con el aumento mayor y asas del intestino delgado, hacia atrás con los músculos ilíacos, ancho lumbar y cuadrado del abdomen, con el polo inferior del riñón izquierdo y por las fascias tanto retrocólica izquierda como la fascia renal como en el lado contralateral. Y lateralmente va a limitar con el surco paracólico izquierdo. Luego tenemos el colon sigmoides, el cual se extiende desde la fosa ilíaca izquierda hasta la altura de la tercera vértebra sacra. Él va a tener dos porciones, una porción ilíaca que se extiende hasta el borde medial del psoas y una porción pélvica que se introduce a la pelvis mayor. Él va a poseer un mesocolon o mesosigma y tiene dos variaciones, una larga que se extiende hasta la región umbilical y una corta que se limita al hipogastrio. Su disposición normal va desde izquierda a derecha, luego de adelante hacia atrás y por último hacia abajo. Como observamos en la imagen inferior derecha, podemos encontrar dos formas de colon sigmoides. La larga, que se extiende hasta incluso la región umbilical, con medidas de hasta 70 centímetros, y la corta, también de ubicación pélvica, que puede medir incluso hasta 20 centímetros, aunque la medida más frecuente es de 30 centímetros, como ya mencionamos anteriormente. Dentro de sus relaciones vamos a tener que hacia adelante su porción ilial va a estar en relación con el aumento mayor, asas del intestino delgado y pared abdominal. En cambio, su porción pélvica va a estar limitada con el útero y el fondo de saco de Douglas en la mujer y en el hombre con la vejiga y el fondo de saco recto vesical. Hacia atrás vamos a tener que limita con los vasos ilíacos, con el uréter y el plexo hipogástrico superior y lateralmente va a limitar con las asas iliales del intestino delgado. Luego encontramos el recto. Este segmento va a comenzar a nivel de la tercera vértebra sacra, justo a nivel de lo que se denomina unión recto-sigmoidea. Y esta porción es fácil de distinguir en su parte externa debido a que las austras y las tenias van a desaparecer a este nivel. Y termina en la unión ano-rectal a nivel del diafragma pélvico. Él va a medir 15 centímetros aproximadamente. La ampolla rectal va a ser la parte más dilatada del recto y está justo por encima del canal anal, que es donde se van a depositar las heces para activar los receptores de presión ubicados en la pared, los cuales se estimulan y van a provocar el reflejo de la defecación. Esta porción va a carecer de mesenterio y a este nivel las tenias se van a ensanchar. Y vamos a tener en cuenta que en su configuración interna podemos encontrar los pliegues transversos en número de 3, en donde el primero y el tercero se van a ubicar del lado izquierdo y el segundo se va a ubicar del lado derecho. Ellos van a tener un plano inclinado en espiral y su función es favorecer la progresión de la materia fecal. Y también ellos son denominados como válvulas de Houston. Dentro de sus relaciones vamos a tener que se denominan relaciones peritoneales y en ellas vamos a encontrar primero una fascia rectal que va a envolver el recto. Luego vamos a tener que en la mujer tiene el útero por delante y el fondo de saco de Douglas y en el hombre en cambio vamos a encontrar el fondo de saco recto vesical. También por delante vamos a encontrar el tabique recto vesical que tiene como función separar la vejiga del recto. Luego vamos a encontrar de manera lateral las fosas pararrectales, las cuales van a estar conformadas principalmente por tejido celular subcutáneo y grasa visceral. Y por último, vamos a encontrar que por encima de los elevadores del ano tenemos los espacios extraperitoneales. Luego pasamos al canal anal.
Esta porción comienza en el diafragma pélvico, justo a nivel de los elevadores del ano, y termina en el borde anal. Ella va a medir aproximadamente de 1.5 a 3 centímetros y el anillo anorrectal, como observamos en la imagen inferior, va a ser un estrechamiento que forma el músculo puborectal y separa el recto del canal anal. Vamos a tener luego que las fosas isquiorrectales son espacios grasos laterales al conducto, en donde podemos encontrar que el ligamento anococcigio se encuentra como medio de fijación y va a sostener al ano del coxis. Y luego vamos a encontrar una estructura denominada el esfínter anal externo. Este, a su vez, va a tener como característica fundamental que se va a contraer a voluntad para defecar y posee, desde el punto de vista morfológico, tres porciones. La primera, denominada porción profunda, que está justo por debajo del anillo anorrectal. La segunda, o porción superficial, la cual va a ser medial. Y por último, vamos a tener la porción subcutánea, que es la porción final y es la que limita con la piel del ano. Este va a estar inervado por ramas del cuarto nervio sacro, lo que quiere decir que forma parte del sistema nervioso periférico y por esta razón podemos contraerlo a voluntad. Luego vamos a tener por último la presencia del músculo corrugador del ano, el cual va a estar formado por fascículos fibrosos como continuación del esfínter externo. Luego, en el canal anal vamos a tener el músculo esfínter interno del ano. Hay que tener en cuenta que él está fijado al esfínter externo y está en contacto directo con el conducto anal. Este tiene una inervación autónoma y en él vamos a encontrar, desde el punto de vista morfológico, primero la línea pectínea, la cual es una línea irregular que separa la superficie del ano en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. En la mitad superior vamos a encontrar elementos como las columnas de Morgani, que son esas elevaciones digitiformes que observamos al nivel de la línea pectínea. Ellas son de gran importancia porque dentro de ellas vamos a encontrar vasos terminales anorrectales o vasos hemorroidales, y a este nivel es donde se van a dilatar las várices hemorroidales internas. Luego vamos a tener justo por debajo las válvulas semilunares, que vamos a ubicarlas por debajo de las columnas de Morgani. Luego tenemos los senos rectales, los cuales están de manera lateral al conducto anal y en este van a desembocar las glándulas anales. Luego vamos a tener la mitad inferior, en donde vamos a encontrar el surco interesfinteriano, que es esa raya o limitación que se observa casi finalizando el conducto anal, el cual me va a dividir, me lo va a dividir en una zona tanto superior como denominada zona pectínea, como en una zona inferior denominada surco anal. A este nivel vamos a encontrar los vasos hemorroidales externos, que son los que forman las varices hemorroidales externas al momento de dilatarse. Y por último vamos a tener una zona de transición, que es la cual se encuentra adyacente a la línea pectínea, y en ella vamos a encontrar fibras nerviosas, vamos a encontrar vénulas, ya que a este nivel confluye el sistema tanto cava como el sistema venoso portal. También vamos a encontrar vasos linfáticos y vamos a encontrar una transición epitelial, la cual va a estar formada por la confluencia de dos epitelios, uno columnar simple, que viene de la parte superior, y uno estratificado plano queratinizado, que es el epitelio propio del ano. Luego vamos a tener que el colon va a estar irrigado por dos grandes troncos, la arteria mesentérica superior e inferior, y ambas van a ser ramas de la aorta abdominal. La arteria mesentérica superior, a su vez, va a dar la rama cólica derecha, la rama cólica media y la rama iliocólica. Esta rama iliocólica, a su vez, va a dar una pequeña rama denominada rama cólica. Esta se va a encargar de la irrigación tanto del ciego, del colon ascendente y del colon transverso. Luego tenemos la arteria mesentérica inferior, la cual da una rama cólica izquierda,
tanto ascendente como descendente, y arterias sigmoideas. Estas se van a encargar de la irrigación del colon descendente y del sigmoides. Luego vamos a tener unas ramas marginales que van a formar arcos vasculares, dentro de los cuales van a salir ramas rectas que se van a dirigir hacia la pared del colon sigmoides. Hay que tener en cuenta que a nivel del ángulo esplénico van a confluir tanto los arcos arteriales de la arteria mesentérica superior como de la inferior, y va a formar un arco arterial denominado arco de Riolano. Luego vamos a tener la irrigación del recto y del ano. Él va a estar dada por la arteria hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior, por la arteria hemorroidal media, rama de la ilíaca interna, por la arteria hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna, y por último la arteria sacra media en la parte medial, la cual es rama de la aorta abdominal. El drenaje venoso es sumamente importante, ya que confluye en dos sistemas venosos, y aquí las venas van a tener el mismo nombre que las arterias y van a tener el sentido contrario, en donde vamos a encontrar que en el drenaje venoso del colon tenemos la vena mesentérica superior, en las cuales va a drenar la vena ileocólica, la vena cólica derecha y la vena cólica media. Y luego vamos a tener la vena mesentérica inferior, en las cuales va a drenar la vena cólica izquierda y las venas sigmoideas. Algo característico de ambas venas es que tanto la vena mesentérica superior como la vena mesentérica inferior van a confluir para formar la vena porta. Luego tenemos el drenaje venoso del recto y del ano, en donde vamos a tener que las venas hemorroidales superiores van a drenar en la vena mesentérica inferior, que a su vez va a drenar en la vena porta. Luego vamos a tener la vena hemorroidal media, que a su vez va a drenar en la vena ilíaca interna, que a su vez drena en la ilíaca común para terminar drenando en la vena cava. Luego tenemos la vena hemorroidal inferior, que drena en la vena pudenda interna, que a su vez drena en la ilíaca interna para drenar finalmente en la cava. Y por último, la vena sacra media, que va a drenar directamente en la vena cava. Algo importante en este drenaje venoso es que a nivel de la submucosa van a confluir todas estas venas, y cambios de presión tanto en el sistema venoso portal como en el sistema venoso de la cava van a generar dilataciones y van a producir la formación de varices hemorroidales a este nivel. Luego tenemos la inervación, la cual va a estar dada en el hemicolon derecho por las fibras pre- y posganglionales simpáticas y vagales, y en el hemicolon izquierdo por las fibras simpáticas provenientes del plexo celíaco y fibras parasimpáticas que provienen de los segmentos sacros. Estas incluso van a inervar hasta el colon sigmoides y el canal anal. Y hay que tener en cuenta que la parte superficial o el esfínter externo va a estar inervado por ramas del cuarto nervio sacro, lo cual le va a conferir una inervación voluntaria. Dentro de la configuración interna, vamos a tener que su mucosa va a estar formada por un epitelio cilíndrico simple. Las austras van a estar formadas en su interior por celdas colónicas, como observamos en la imagen superior. Los pliegues semilunares van a corresponder a las crestas cólicas en su interior, como observamos en la imagen endoscópica. Luego vamos a tener que la configuración interna de su pared, vamos a encontrar una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una capa serosa, en donde tenemos que la capa muscular va a estar formada por una capa circular interna y una túnica longitudinal externa que va a corresponder a las taenias. Ahora entrando en materia de fisiología, vamos a tener que dentro de las funciones principales del colon, en su parte proximal va a estar dada por la absorción de agua y electrolitos para formar las heces, y en su parte distal por almacenamiento de materia fecal. Y dentro de la función del apéndice cecal vamos a tener la producción de bacterias comensales para la microbiota y la producción de inmunoglobulina A por parte del tejido linfoide. También vamos a tener dos tipos de movimientos, los movimientos de mezcla y los movimientos de masa o de propulsión.
Comenzando con los movimientos de mezcla, tenemos que van a estar dados por contracciones circulares a través del músculo circular y vamos a tener acción de los músculos longitudinales por medio de las tenias cólicas. Estos van a dar unos movimientos de formas australes o austras y ellos van a alcanzar su máxima intensidad en 30 segundos y van a desaparecer a los 60 segundos siguientes. Y su función principal es que el contenido fecal va a ir siendo empujado lentamente en dirección anal. Luego vamos a tener que una vez que el quimo sale por la válvula ileocecal en su forma líquida o semilíquida, su estado físico va a variar dependiendo del segmento por el que pase, sobre todo en los segmentos derechos donde las propiedades absortivas son mayores. Entonces, una vez que sale el quimo por la válvula ileocecal, va a estar en forma líquida. Cuando pase por el primer ángulo va a tener una forma semilíquida. Cuando pase por el colon transverso va a estar en forma de papilla. Cuando pase por el segundo ángulo va a tener forma de masa semiblanda. Cuando pase por el colon descendente va a estar en forma semisólida para finalizar en el recto como una forma sólida. Hay que tener en cuenta que cuando el quimo va en dirección al recto y va pasando por las distintas porciones del colon, se va haciendo de líquido a sólido debido a que se absorbe agua. Y que a menor motilidad del colon se absorbe más agua y las heces serán más duras. En cambio, a mayor motilidad se absorbe menos agua y por ende las heces serán más blandas. Luego tenemos el otro grupo de movimientos denominados movimientos de masa. Estos van a ser movimientos propulsivos y en este caso no se van a producir movimientos australes, sino que una vez que se haga una irritación o se distienda la pared del colon, se va a formar un anillo de constricción. A 20 centímetros distales al anillo se van a perder las austras, como observamos en la imagen, en donde observamos que se pierden las austras y vamos a tener una contracción como una unidad. Y luego de esto, que se contrae como una unidad, va a tener como finalidad empujar la materia fecal hacia la siguiente porción del colon. Esta contracción se produce en 30 segundos y se relaja a los 30 minutos. Se produce de 1 a 3 veces al día y 15 minutos después del desayuno. Y la serie completa de los movimientos en masa suele durar de 10 a 30 minutos. Cuando las heces llegan al recto, va a aparecer el deseo de defecar. El reflejo gastrocólico y duodenocólico van a estimular los movimientos de masa y la irritación del colon también estimula los movimientos en masa. Luego vamos a tener el reflejo de la defecación, el cual es un proceso de eliminación de las heces a través del ano. Este está regulado por los reflejos de la defecación y van a existir otros reflejos que estimulan la actividad intestinal, como es el caso de los reflejos peritoneo-intestinal, nefrointestinal y vesico-intestinal. Una vez que se produce una irritación peritoneal del riñón o de la vejiga, vamos a tener como resultado una parálisis intestinal. Entonces tenemos, como observamos en el diagrama izquierdo, que cuando la materia fecal alcanza el ángulo, este va a aportar una resistencia debido a que el recto casi nunca contiene heces. En esta pared vamos a encontrar receptores que responden a la distensión y van a estimular la relajación del esfínter interno. Luego se va a producir una relajación voluntaria del esfínter anal externo y esto va a producir el reflejo mientérico intrínseco débil. Y este reflejo débil, a su vez, va a ser reforzado por un reflejo fuerte denominado reflejo parasimpático. Este va a producir una defecación potente y esto va a ser a través de la relajación del esfínter anal interno y de la producción de ondas peristálticas en las paredes del colon, en donde vamos a tener que por medio de activación del plexo mientérico va a producir ondas peristálticas y esto a su vez va a culminar en una defecación potente. Aquí tenemos un resumen de ambos reflejos en donde tenemos que una distensión rectal va a estimular el plexo mientérico. Este va a formar ondas peristálticas en los distintos segmentos del colon para producir una relajación del esfínter anal interno. Y tenemos luego el reflejo fuerte o reflejo parasimpático que va a estar dado por un estímulo de las terminaciones nerviosas del recto a través de las fibras de la médula espinal por los nervios sacros, donde se van a estimular las distintas porciones del recto para finalmente potenciar el reflejo mientérico intrínseco. Vamos a tener otros reflejos, como es el caso de la inspiración profunda.
el descenso del diafragma y la contracción de los músculos abdominales, y esto va a ser a través de la médula espinal, en donde van a tener como resultado aumento de la presión abdominal, el desplazamiento de las heces hacia el recto y la iniciación de nuevos reflejos. Ok, hay que tener en cuenta que aparte la estimulación simpática va a tener una función de aumentar la velocidad de secreción, en donde la va a hacer a través del nervio vago en la parte proximal y de los nervios pélvicos y sacros en la parte distal. Entonces, hay que tener en cuenta que la mucosa del intestino grueso va a tener criptas de Lieberkühn, pero a diferencia del intestino delgado, ellas van a carecer de vellosidades y células de Paneth. Ellas van a secretar moco que contienen bicarbonato, y los estímulos que van a inducir esta secreción van a ser estímulos directos, reflejos nerviosos locales y estímulos parasimpáticos. Cuando se da una irritación del colon, la mucosa secreta cantidades grandes de agua y de electrolitos que en conjunto con el moco normal alcalino se va a provocar un progreso rápido de las heces hacia el ano, que es lo que corresponde a la diarrea. Y el objetivo de esto va a ser el arrastre de factores irritantes por la misma para la producción de una recuperación rápida de estos factores. Aquí tenemos algunas propiedades del moco que se produce a través de las criptas de Lieberkühn, como es el caso de la protección de las paredes de las escoriaciones, la adherencia de la materia fecal, la protección de la actividad bacteriana y mantener alejados a los ácidos fecales. Hay que tener en cuenta que el colon también va a tener propiedades absortivas, sobre todo en su porción proximal, en donde tenemos que a nivel del intestino delgado se pueden absorber hasta 8 o 9 litros de agua y solo van a pasar por la válvula iliocecal hasta 1.5 litros de agua para finalmente excretarse hasta 100 mililitros o menos por las heces. Hay que tener en cuenta que el colon va a tener tanto una porción absorbente como una porción de depósito. En la porción absorbente se va a absorber sodio a través de procesos de ósmosis, y por arrastre iónico a su vez se va a absorber cloro, así como también se va a excretar bicarbonato y potasio y agua, debido a que va a mantenerse la homeostasis, y esto se va a hacer mediante procesos de ósmosis. La capacidad máxima de absorción va a ser de 5 a 8 litros de líquidos y de electrolitos al día. También tenemos que las bacterias o la microbiota intestinal va a intervenir en la síntesis de vitamina K, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B2. Va a formar la flatulencia por el metabolismo de los alimentos, sobre todo de los carbohidratos, por parte de la microbiota, y este se va a traducir en anhídrido carbónico, en hidrógeno y en metano. En la composición de la materia fecal vamos a tener que 3/4 va a ser agua, 1/4 va a ser materia sólida, en donde vamos a encontrar bacterias muertas, productos no digeridos, grasas, materia inorgánica y proteínas. El color pardo de las heces va a estar dada por la estercobilina y la urobilina, y el olor va a ser producto de la acción de la microbiota intestinal. Hay que tener en cuenta ciertos detalles anatómicos importantes, ya que el que está iniciándose en colonoscopia tiene la tendencia a pasar desde el ano hasta el sigmoides de una manera muy rápida, y esto suele ser la principal causa de problemas cuando se intenta avanzar en el colon izquierdo. Hay que empezar con calma. Inmediatamente después de pasar el canal anal hay que insuflar para distender un poco y identificar el charco de agua que siempre se va a depositar en la pared lateral izquierda de la ampolla rectal, si el paciente está en una posición lateral izquierda, como es lo habitual. Entonces, primero que nada vamos a tener las válvulas de Houston, que deberíamos ubicarla en el recto. Luego vamos a comenzar la colonoscopia despacio desde el recto, en donde se debe rotar el instrumento hasta que el charco quede ubicado a la izquierda a la hora 9. De esta forma, la pared derecha estará situada a la hora 3,
la pared posterior a la hora 12 y la anterior a la hora 6. Como observamos aquí en la imagen 1B, vamos a tener el charco en la hora 9. Y luego vamos a tener que la concavidad hacia arriba, que corresponde a la unión recto-sigmoidea, es más importante, ya que este ángulo, cuando se pasa de forma correcta para rectificarlo, va a evitar problemas posteriores. Okay. Hay que realizar una maniobra básica para rectificar la unión recto-sigmoides de manera que se transforme en un tirabuzón en sentido horario, lo cual va a permitir avanzar de manera más fácil en el sigmoides y evitar la formación de asas. Entonces, para pasar el ángulo recto sigmoides correctamente, se debe abordar rotando a la derecha en sentido horario, de manera que antes de comenzar a avanzar en el colon sigmoides, el ángulo recto sigmoides que estaba situado en la parte inferior de la visión, es decir, cuando estaba situado en hora 6, una vez que se realice la rotación a la derecha, este debe quedar ubicado en la parte superior o en visión a la hora 12. Como observamos aquí en la imagen inferior, primero lo vamos a tener en hora 6, hacemos la rotación a la derecha o en sentido horario para ubicarlo en hora 12 y así hacer un mejor abordaje del ángulo. Cuando ya se está alcanzando el ángulo esplénico, generalmente hay que retirar con torque horario para eliminar el asa en N que habitualmente se ha formado. Como observamos aquí en la imagen inferior izquierda, la eliminación del asa en N se va a realizar con retirada y torque horario. El resto del procedimiento es más fácil, o mejor dicho, se va a facilitar porque se ha logrado rectificar el sigmoides. Y esto significa que cuando la punta del endoscopio está situado a nivel de la flexura esplénica, se va a observar la luz triangular característica del colon transverso. Y solo se van a tener o se deberían de tener 50 centímetros o un poco más de instrumento dentro del paciente. En este punto, primero que nada, hay que avanzar con torque, deslizando y rotando, siguiendo las marcas de la luz, como observamos aquí en la imagen inferior derecha, en donde las líneas arqueadas van a señalar la dirección de la luz. Luego vamos a tener que hay que insuflar de manera mínima la cantidad de aire necesaria, ya que la insuflación excesiva va a aumentar el tamaño del colon y va a ser más agudo los ángulos, como mencionamos. Y hay que rotar en caso de que esto pase para ubicarlos hacia la parte superior y abordarlos con flexión de la punta distal del colonoscopio. Ok. Si las cosas se hicieron bien, entonces vamos a tener que generalmente no deberían de haber problemas para pasar el transverso, comenzando con una disminución de las asas en el sigmoides y así como también el paso del ángulo hepático y de esta forma llegar al ciego con facilidad. El punto más importante de esto es aspirar para desinflar el colon, lo cual reduce su tamaño y facilita enormemente el pasaje al colon derecho. La técnica habitual consiste en avanzar realizando movimientos largos de avance y retirada tipo trombón. Y en los casos de los ángulos hepáticos difíciles, si el problema es que se forma un asa, sobre todo en el sigmoides, lo ideal es aplicar una compresión suprapúbica. Entonces es importante identificar el ángulo esplénico caracterizado por una prominente tintura azulada hacia la pared del ángulo y luego identificar la morfología triangular del colon transverso y al final de este ubicar otra tintura azulada que va a corresponder al ángulo hepático, como observamos tanto en la imagen inferior izquierda como en la imagen inferior derecha. Luego vamos a tener, por último, la identificación del ciego, el cual es una norma de calidad en colonoscopia, y esto se va a hacer mediante 3 parámetros. Primero, identificar el orificio del apéndice, luego los labios de la válvula iliocecal y la convergencia de las tenias en el vértice del ciego, que usualmente corresponden con el orificio apendicular. Y por último, vamos a tener en cuenta que si la ubicación de la válvula iliocecal no es obvia, hay que aplicar la señal del arco y la flecha, en donde vamos a tener que el signo del arco y la flecha
en el orificio apendicular con su silueta de luna creciente en forma de arco, y la flecha imaginaria que cruza este arco va a señalar la ubicación de la válvula iliocecal. El endoscopio se dirige en la dirección señalada, y el labio proximal de la válvula se va a proyectar en la punta del endoscopio y se va a proceder a la canulación del ilion con ligeros movimientos de flexión de la punta, torque e insuflación. Y por último, hay que tener en cuenta que una adecuada fase de retirada va a constar de 6 a 8 minutos, y hay que tratar de ver desde lo pequeño hasta lo más grande para que no se nos escape nada. Aquí vamos a tener algunas imágenes endoscópicas, como es el caso de una válvula iliocecal. Luego tenemos la imagen con acercamiento del orificio apendicular. Aquí tenemos la imagen de la mucosa del ilion terminal posterior a una ilioscopia. Y por último vamos a tener la imagen en retroflexión del canal anal. Esto es todo. Muchísimas gracias.